Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este programa La Verdad Te Hará Libre, de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Y les habla Giovanni Merchán, pastor de esta congregación que el Señor me ha permitido dirigir por su espíritu. Bien, hoy vamos a compartir un tema muy bonito que se llama La palabra de Dios es viva, está viva. Es un tema muy interesante. A través de este tema, la palabra de Dios es lo que, todos los seres humanos nos movemos por la palabra de Dios. Judíos, católicos, cristianos, evangélicos, todos nos sometemos a la palabra de Dios. Vamos a un video y luego volvemos otra vez. Invite a alguien para que sintonice este programa y podamos entrar en este estudio. La palabra de Dios es viva. Vemos entonces que Dios habla, crea, habla y luego escribe. Ahora, ¿qué ocurrió? Israel, que fue el pueblo de Dios que formó con Abraham, Isaac y Jacob. Israel se ha aferrado tanto a la palabra escrita que algunas palabras terminaron cambiándolas por costumbres de ellos. Esto lo dice Mateo 15, versículo 3 al 6. Y él respondió y le dijo, porque también vosotros, fíjense lo que dice, también vosotros que levantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición. Porque Dios dijo, fíjese, Dios dijo, y esto que estoy diciendo, que Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, era uno de los mandamientos escritos por el dedo de Dios que le dio a Moisés. Pero, ¿qué hizo de alguna forma el pueblo de Israel? Ese pueblo que se aferró tanto a lo escrito, o sea, lo obedeció de una forma tan radical, que está bien que sean radicales a la escritura, pero que sin darse cuenta fueron cayendo en cambiar la palabra por costumbres, por tradiciones, lo dice. Honra a padre y madre, Mateo 15, el 3 al 6. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Eso dijo el Señor que decía el versículo. Pero vosotros decís, cualquiera que diga al padre o a la madre, es maldición, todo aquello, es corban, es ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte, de ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por su tradición. ¿Pero cuál tradición? La tradición de hombres. Esta palabra del Señor, esta palabra viva, esta palabra eterna del Rey, su pueblo, de alguna forma, la palabra escrita la fue cambiando por costumbres y tradiciones. Porque lo que ocurre es que el hombre como que comienza a darle vueltas y vueltas a la palabra y le da interpretaciones. Ahora, la misma Biblia tiene su interpretación. Por eso la palabra de Dios es viva. Segundo punto. Es viva porque la envió a la tierra. La palabra de Dios. Primero es viva porque creó. Es creadora. Segundo, es viva porque esa palabra viva de Dios, esa palabra creadora de Dios, ahora Dios la envía a la tierra. Y la envía y toma forma humana. Ahora, había un propósito de Dios de enviar su palabra a la tierra. Ya el hombre había visto, digamos, que Dios creó todo. Había visto cómo habló Abraham. Había visto cómo dio mandamientos. Pero ahora el Señor hizo algo mejor. Envió su palabra, su voz, su hablar, lo envió a la tierra. Y la Biblia dice que lo envió al vientre de una mujer esa palabra para que tomara forma humana y pasara por el proceso de ser un ser humano normal como todos nosotros. Esa palabra de Dios tomó forma humana. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. En un principio era la palabra. La palabra siempre ha existido. Y la palabra estaba ante Dios. Y la palabra era, y Dios era la palabra. Y el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso dice la Biblia. Ahora, el pueblo de Israel no entendió al Creador
y rechazó su palabra que tomó forma humana. O sea, Juan 1, 11 y 12 nos dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron les concedió el ser llamados hijos de Dios. Pero fíjese que dice, vino a su pueblo, pero su pueblo no entendió que quien estaba ahí era la misma palabra creadora de Dios, la misma palabra que habló a Moisés y habló a Abraham, y la misma palabra que llegó a escritura a través de las piedras, a través del dedo de Dios. El hombre se aferró a la palabra escrita, pero la había cambiado de una forma, por costumbres, por formas de vida. ¿Cómo entender esta parte de que el hombre llega a cambiar las cosas por costumbres? Yo lo miro con respecto, digamos, a una empresa. Los empleados en una empresa, no todos, porque no podemos generalizar, los empleados, por decir este ejemplo, entran a una empresa porque cumplen con las exigencias de la empresa. Estudiado, honrado, preparado, experiencias de trabajo. Y entonces normalmente llega y es un ejemplo de empleado. Pero a veces, como tiene que cumplir esas reglas, él las cumple. Pero cuando pasa el tiempo, ese empleado comienza a cambiar las reglas. Las reglas de la empresa continúan, pero él cambia. Y luego hace de su costumbre de llegar tarde, de su costumbre de dejar de hacer lo mandado, lo que le piden que haga, y lo hace cuando quiere. Y entonces, esta costumbre, si el jefe lo termina aceptando, de alguna forma se vuelve como ley. Y no es que sea, porque las leyes de la empresa o las normas son unas. Pero entonces el hombre, con su conducta, que es costumbre, que es tradición, termina de alguna forma anulando la ley o las normas o los requisitos o las reglas de la empresa y hace de esto como si fuera ahora ley. Entonces ahora se acostumbra a llegar tarde, ahora se acostumbra a trabajar como quiere, ahora se va antes de la hora, es incumplido, comienza a faltar el respeto al patrono, a su jefe, a su líder, a su jefe inmediato. Así pasó con el pueblo de Israel. Ellos cumplían la palabra. Pero cuando aparece la palabra de Dios hecha carne, que estuvo con ellos 30 años y lo vieron y decían, sabemos quién es. Pero cuando comienzan los 3 años de ministerio de la palabra de Dios que tomó forma humana como hombre, entonces no aceptan porque él comienza a decirles, Juan 14:1, la palabra de Dios dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, ¿cree en Dios? Dijo, bueno, crean en mí. Si ustedes creen en Dios, crean en mí. Les estaba diciendo, era la palabra que tomó forma humana. Ahora no era creadora, ahora no era que hablaba solamente, ahora no era que estaba escrita, ahora estaba como ellos, para poder ayudarlos. Y les siguió diciendo en Juan 14:6. Primero les dijo, ¿ustedes creen en Dios? Bueno, crean en mí. Pero en el versículo 6 le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino para ir al Padre. O sea, el camino para ir al Padre es la palabra de Dios. Luego siguió diciéndoles, Juan 8:31, les dijo la palabra hecha carne, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ahora Israel se ofendió y ellos dijeron, pero es que nosotros ya no somos esclavos como en Egipto, nosotros somos libres. Y les dijo el Señor, ustedes son esclavos, porque ustedes están haciendo lo mismo de un esclavo. Ustedes están haciendo lo de su padre. Y decían, no, nuestro padre es Abraham. Le dijo, no, el padre de ustedes es el diablo. Lo dice Juan 8:44 en adelante, por esos versículos. El pueblo de Israel no aceptó a esa palabra hecha carne y lo llevó a la cruz. Pero ¿qué hizo el Señor? Antes de ir a la cruz, Juan 15:26 y Juan 14, más bien les dijo, les conviene que yo me vaya. O sea, les conviene que la palabra de Dios hecha carne se vaya para poder enviarles al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es recordar la palabra de Jesús.
Y recordar y decir lo mismo que dijo el Padre Celestial. El Espíritu Santo, que es quien está con nosotros todos los días, lo que hace es recordarnos la palabra. Vámonos a un video y ya volvemos y continuamos con este tema, porque sé que aún falta. No hemos entrado todavía, como se dice, en materia. He hablado de una parte, pero realmente falta otro tema que es importante, que está afectando hoy a las iglesias, a las congregaciones, porque ven la palabra como quieren, como les parece. Ahora, cualquiera dirá, y usted también la viendo como usted quiere. Bueno, para nosotros estar seguros de que estamos bien, que nuestras palabras sean las mismas de la palabra. Seguimos en su programa La Verdad Era Libre, y ya vamos a orar por unas personas que han estado pidiendo oración. Dios tiene el control de cada uno de nosotros y nosotros le decimos, Señor, yo confío en ti. Bien, estamos hablando sobre la palabra de Dios, la palabra que tomó forma humana, la palabra de Dios que es viva. Realmente es muy hermoso el compartir este tema, porque como les estaba diciendo, el ser humano, el pueblo de Israel por lo menos, se aferró tanto a lo escrito que no entendió que quien vino a la tierra era la misma palabra del Todopoderoso. Era el mismo yo soy que habló con Moisés, ahora era forma humana, había tomado forma humana. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 45 que el Hijo de Dios es un espíritu que da vida. La palabra de Dios es viva, tiene poder. Ahora, el poder de Dios, la palabra de Dios, vino y se formó en un cuerpo para poder estar con los hombres y decir, crean en mí, ustedes creen en Dios, crean en mí. Y siguió diciendo, yo soy el camino para ir al Padre. O sea, ¿cuál es el camino? La palabra de Dios. Le siguió diciendo, para que ustedes sean libres, obedezcan mi palabra. Quiere decir todo esto, que el camino para ir a Dios se llama Jesús, pero Jesús es la palabra de Dios que tomó forma humana. Ahora, ¿qué ocurrió? Jesús, Juan 15, 26 dice, y yo desde el Padre les enviaré el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío, Él recordará, Él no vendrá a decir algo distinto a lo que dijo Jesús, ni distinto a lo que dijo el Padre. Significa que el Espíritu Santo lo que puede decir hoy es la misma palabra del Hijo y la misma palabra del Padre. Significa la misma palabra del yo soy. Pero ¿qué ocurrió? La iglesia hizo de esta venida del Hijo de Dios escritura. Así como el pueblo de Israel llevó a escritura los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, las costumbres de los judíos, la vivencia de los judíos de acuerdo a la palabra de Dios que el Señor dio. Entonces, todo esto se llamó tradición oral, Torah oral. Y está, dicen los judíos, que está la Torah oral y la Torah escrita. Ahora, Torah oral significa la misma palabra de Dios hablada, mandamientos de Dios que ellos transmitían a su generación, de generación en generación, de descendencia en descendencia. Se repetían, el Señor dijo esto y el Señor dijo esto. Entonces está la Torah escrita, que son los mandamientos de Dios, pero también esta Torah oral, fue llevada a escritura, porque el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio, tuvo que pasar situaciones, y entonces para que no se perdiera esa Torah oral o tradición oral, la llevaron a escritura. Ahora, ¿qué han dicho? Los judíos hoy dicen que la Torah oral da una explicación clara a la Torah escrita. Ahora,
podemos aceptar eso. Nosotros podemos decir, bueno, sí, tal vez haya sido necesario que la costumbre, la vivencia de la palabra que se transmitió en generación se haya llevado a escritura. Y tal vez esa forma oral, como ellos dicen, da una explicación a lo escrito. Y valor tiene. ¿Y cómo entender esto? Es muy fácil. El Señor me permitió sacar este libro, Revelación del Yo Soy. Este libro habla de la Biblia con respecto a quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Yo Soy, el Creador, su nombre. Este libro habla de eso. Pero este libro lo que puede hacer es dar una explicación a la Biblia, pero la explicación que yo pueda haber dado o yo di en este libro tiene que estar basado en la Escritura. Si hay una explicación del libro diferente a la Escritura, no es aceptado como una explicación de la Biblia. Igualito es la Torá oral. La Torá oral puede dar muchas explicaciones para que se entienda la Torá escrita, muy bien, pero que no diga cosas diferentes, que explique lo que no está claro, pero que no se salga de lo que está escrito. Porque hasta ahí llegamos. Ahora, en Mateo 15, cuando el Señor Jesús habla esto, les dice, ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. ¿Dónde estaba eso? En la Torá oral. Pero la de ellos, la que ellos malinterpretaron y le dieron un ejemplo diferente. Ahora, ¿por qué razón? Porque es que el pueblo de Israel se le olvidó que la palabra de Dios es viva, que así como creó, que así como habló, aún sigue hablando. Nosotros hoy como iglesia, o como la iglesia de Jesucristo, nosotros entendemos que para que este libro, llamado la Biblia, se llame Biblia, es porque contiene libros de la historia de los profetas, de la creación, de los hombres. Por lo menos en la Reina Valera dice que tienen 66 libros, la Biblia textual tiene 66, la católica tiene 7 libros más. Ahora, ¿por qué razón? Porque ellos dicen que es inspiración, pero bueno, estas Biblias fueron el canon de los judíos, fueron los que decidieron, inspirado por el Espíritu Santo, decir que fueron esas. No fue la iglesia protestante, ni la iglesia evangélica, ni la renovación carismática, sino fueron los mismos judíos los que declararon libros inspirados por el Espíritu Santo. Bien, la historia de la iglesia, la vivencia de los apóstoles, se llevó a escritura. Ahora, solo son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso fue la vida de Jesús. Pero luego de estos 4 evangelios viene la vivencia de los apóstoles con los hechos. Y luego vienen las cartas de los apóstoles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, carta a los hebreos. Todas estas cartas y la vivencia de los apóstoles en hechos, todas esas cartas, para poder haber sido aceptadas como palabra de Dios, fue porque esas palabras estaban de acuerdo a lo que dijo el Padre, a lo que dijo el Hijo y a lo que el Espíritu Santo hoy está diciendo. Y lo que hoy está diciendo el Espíritu Santo, que fue quien dejó Jesús, no dice nada diferente a lo dicho por Jesús en los evangelios, ni lo dicho por el Padre en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es viva porque continúa. Pero lo siguiente, las congregaciones, las iglesias, todos nos debemos aferrar a la palabra de Dios escrita. Todos nos aferramos. El Señor Jesús, cuando fue tentado, Él dijo, Lucas 4 y Mateo 4,
El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate de aquí para allá. Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero antes dijo, escrito está. Quiere decir que el mismo Jesús se aferró a lo que estaba escrito. Hoy nosotros nos aferramos a lo que está escrito. Y por aferrarnos a lo escrito, Dios se agrada de nosotros. Pero ¿qué ocurrió? Debemos tener cuidado. No con aferrarnos al escrito, porque es que está bien. Pero debemos tener cuidado que si yo me aferro a lo escrito, la escritura tiene que ayudarme y darme claridad y no crear confusión en unos con otros. Pero hoy las personas se han aferrado tanto a lo escrito, que no está mal, pero fíjese que el pueblo de Israel también se aferró tanto a lo escrito que crucificó a Jesús. La iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia, a todos nosotros, debemos tener presente que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios no solo es escritura. Ahora, cuando digo esto, no estoy queriendo decir que yo debo creer a otro documento o a otro libro escrito por hombres, o que se me dé por decir que el libro Revelación del Yo Soy es mejor que la Biblia, es un error. No, es una explicación, es una ayuda nada más, pero siempre y cuando esté todo de acuerdo a lo escrito. Pero cuando digo que debemos tener cuidado, porque no podemos solamente decir, es que ahí dice, es que ahí dice, es que ahí dice. Porque es que la Biblia sí dice, por lo menos Mateo 5, si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Y ahí dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácalo. Y ahí dice. Entonces, si alguien se aferra de una forma radical a la palabra escrita, sin dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es quien habla la palabra viva de Dios, es donde crea confusión. Por esa razón, una congregación, otra congregación y otra congregación, y la iglesia se divide y se divide. ¿Por qué razón? Por interpretar la escritura a su manera. Cada quien la interpreta a su manera. Debemos darle la interpretación de acuerdo a la misma escritura, sin salirnos de la escritura. Lo que yo puedo decir con esto es, hermanos en la fe en el Señor Jesús de todas las congregaciones, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Adventistas, Testigos de Jehová, todos los que decimos creer en Dios. Recordemos que para que la palabra de Dios se haya llevado a escritura, primero se habló. Dios habló y hizo todo. Habló al hombre y lo llamó, y luego escribió. Igual hoy. Hoy nosotros tenemos que aferrarnos a la escritura, no podemos salirnos de la escritura, pero debemos dejarnos guiar por la palabra del Espíritu, por el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo es el que me habla y me lleva a la misma palabra. Porque el hombre puede malentender la Biblia por no dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no va a decir nada diferente a lo escrito, ni a lo dicho por el Padre. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios aún continúa hablando, pero no está hablando la palabra de Dios hoy, o Dios sigue hoy hablando. Pero Dios lo que sigue hablando no es diferente a lo que ya dejó escrito. Fíjense que el pueblo de Israel se salió porque cayó en tradiciones. Pero el Señor vino a cumplir la ley, dice Mateo 5:17. Él no vino a salirse, él no a cumplir, pero ellos son los que se salieron. Igual hoy están pasando con muchas congregaciones. Muchos se están saliendo porque les dan su interpretación y creen. Tengamos cuidado. Recuerda, amigo en la fe, hermano en la fe, la palabra de Dios está viva, sigue viva. Dios sigue hablando, pero ojo,
no diferente. Sigue hablando lo mismo de la Biblia. Y lo que hace hoy el Espíritu Santo es llevarme a la Escritura, que tal vez yo no he entendido, y me muestra en un versículo y digo yo, ay, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que me va a recordar lo que dijo Jesús. El Espíritu Santo no va a decir algo que no dijo Jesús. Y tal vez alguien esté diciendo, Dios me habló por profecía, y esa profecía nada tiene que ver con la Biblia. Eso no es ninguna profecía. Eso es tradición, eso es costumbre, eso es palabra de hombre, eso es emoción. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es viva. Dejémonos guiar por el Espíritu. Por eso dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando dice la letra mata no significa que la Biblia no tiene valor, sí tiene valor, pero que la letra mata cuando uno se aferra a la palabra y no se deja guiar por el Espíritu Santo. Por lo menos para entender esta parte, la Biblia creo que es Hechos 13, donde el Espíritu Santo les prohíbe a los discípulos ir a Asia a predicar. Ahora, podrían los discípulos decir, pero está diciendo el Espíritu Santo algo diferente de lo que dijo el Señor en Hechos 1, vayan por Jerusalén y por todas las naciones a predicar. Ahí ve uno que es como diferente, pero lo que ocurre era que el Espíritu Santo no les estaba diciendo prohibido predicar ahí, sino les dijo no vayan en este momento. Después vemos que están predicando en Asia, creo que Hechos 16. O sea, no era el tiempo para llevar la palabra. Fíjese que el Señor les dijo a José y María, vayan a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes está persiguiendo a los niños. Podría haber dicho a ellos, no, pero tengo que ir porque es que la Escritura dice. Sí, pero dejémonos guiar por el Espíritu Santo a la misma palabra, no diferente a la palabra. Entonces, hermanos, la invitación que les hago es, la palabra es viva. El Señor continúa. Todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe,